Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 16 de marzo, sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 11, versículos 18 al 20. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Jeremías se refieren, lógicamente, a esa profecía respecto a la muerte de Jesucristo, y son palabras sumamente profundas. ¿Por qué? Porque Jeremías dice: el Señor me instruyó y yo comprendí. La pasión de nuestro Señor Jesucristo tenemos que saberla entender, saberla profundizar. Nunca nos podemos cansar y nunca podemos decir: sí, yo ya entendí la muerte de Jesucristo y me salvó muriendo en la cruz. No, la profundidad de nuestra salvación siempre merece la pena nuestra reflexión, nuestra comprensión siempre más profunda. El día de ayer analizábamos ese simple tema que a veces se nos puede pasar por alto. A Cristo nadie le ha quitado la vida, es Él el que la ha dado. Y ahora, en las palabras de Jeremías, ¿qué es lo que contemplamos? Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Un manso cordero. Y claro, inmediatamente recordamos ese título del Apocalipsis que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Ese título que no le pertenece solo al Apocalipsis, sino que San Juan lo ha sacado de la boca de Juan el Bautista, que es como ha introducido a Jesús, como ha dado testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios, y ese Cordero es llevado a degollar, pero no solo de cualquier manera. Ese cordero no grita, ese cordero no resiste con violencia, sino que es un manso cordero. Bueno, esto es lo que contemplamos en la pasión de nuestro Señor. Cuando Pedro saca la espada, el Señor se la manda a guardar. No va a haber violencia, no va a haber rechazo, no va a haber pelea. Voy a dejar que me lleven. Por eso era tan importante darnos cuenta cómo al Señor muchas veces intentaron matarlo, pero no pudieron. Y no pudieron. Él se entrega como manso cordero, que es llevado ¿a qué? A degollar. ¿A qué cordero se lleva a degollar? Al del sacrificio. No es un cordero que simplemente vamos a matar para comérnoslo. No, es el cordero que es ofrecido a Dios como sacrificio, y esa es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen del cordero que es entregado como ofrenda a Dios. Yo no sabía, continúa Jeremías diciendo, lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Este es el deseo
que hay en aquellos que quieren matar a Jesús, sacarlo de la tierra, eliminarlo, eliminar el problema. Y en pleno vigor, claro, nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años, es decir, que estaba en el pleno vigor de su vida, estaba en una edad que consideramos lógicamente joven, vigoroso todavía. Arrancarlo de la tierra, ¿por qué? Porque queremos eliminarlo y eliminar además su nombre para que no se pronuncie más. Fíjate entonces la importancia que adquiere el que pronunciemos el nombre de Jesús. Por eso la devoción que nos indica, esa devoción al santísimo nombre de Jesús, porque pronunciar el nombre de Jesús no es cualquier cosa. Pero entonces viene la segunda parte, que va a ser todavía más profunda, más hermosa y más bella. ¿Por qué? Porque delante de esto, delante de el ser llevado como cordero manso para ser degollado, ¿qué es lo que responde? Ahora, Señor de los ejércitos, justo juez que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos. ¿En qué consiste la venganza de Dios? Y claro, la venganza de Dios no va a consistir en lo que nosotros podemos imaginar. Y es tan importante entender esto. ¿Por qué? Fíjate, la primera idea es el manso cordero, que significa que ese cordero no va a presentar violencia, no va a rechazar el ser llevado para ser degollado, para ser sacrificado, no va a reaccionar de la manera lógica como esperamos. Si alguien me quiere atacar a mí, ¿cómo voy a reaccionar? Voy a reaccionar defendiéndome con violencia. Bueno, no es lo que ha hecho Jesucristo. No ha acudido a la violencia. ¿Cómo se realiza entonces la venganza de Dios? No va a ser con violencia. No va a ser atacando a los que han hecho el mal. No consiste en eso la venganza del Señor. La venganza del Señor consiste en quitarle poder a la obra que están realizando. ¿A qué me refiero? ¿Qué esperan aquellos que han matado a Jesús? Eliminar el problema, que su nombre no sea pronunciado nunca más, arrancarlo de la tierra. Bueno, resulta que Dios ha tomado esa ofrenda de Cristo en la cruz y la ha convertido en el mayor bien para toda la humanidad. Esa es una venganza perfecta. Esa es una venganza de Dios, entendida ya en su plenitud. No simplemente en ese corazón rencoroso que quiere vengarse, sino en aquel corazón que no se deja vencer por el mal. Esa es la venganza que puede buscar nuestro corazón, entendiendo, lógicamente, en este contexto que no estamos hablando de la venganza del ojo por ojo, sino de dónde buscamos la justicia. La justicia la vamos a encontrar en convertir todas las ocasiones de mal, todos los males que sufrimos en esta vida, en ocasiones de bien. ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos de una manera muy sencilla. ¿Cuál es el mayor mal que ha sufrido la humanidad a lo largo de toda su historia? El mayor mal. El mayor mal es el pecado. No. El mayor mal es los terremotos, las catástrofes. No. Perdón. El mayor mal es la pobreza. No. El mayor mal es la división de la familia. No. Puedes imaginarte todos los males del mundo y no vas a descubrir cuál es el mayor mal si buscas en las acciones habituales que hay. El mayor mal que ha sufrido la humanidad en toda su historia es que el Verbo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre. Vino al mundo y el mundo lo rechazó y lo puso en la cruz. En otras palabras, el mayor mal de la historia de la humanidad es la cruz de Cristo.
¿Cuál es el mayor bien que ha tenido la humanidad en toda su historia? La cruz de Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el mayor mal sea a la vez el mayor bien? Esa es la venganza de Dios, impidiendo que triunfe el mal y haciendo que triunfe la gracia, que triunfe la salvación. No cambiando lo que hacen los que han decidido crucificar al Señor, no quitando el mal del mundo, sino permitiendo que nosotros nos enfrentemos al mal para convertirlo en ocasión de bien. De esta manera yo me puedo enfrentar a los malos de este mundo. De esta manera yo me puedo enfrentar a los males de este mundo, sabiendo que el mal no tiene la victoria definitiva. Esta es la venganza de Dios. Esto significa ponernos en las manos de Dios. Y es verdaderamente maravilloso. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?» Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: también tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. En la escena que acabamos de leer del Evangelio aparece por segunda vez Nicodemo. Concentrémonos un segundo en este personaje que aparece 3 veces a lo largo del Evangelio de San Juan. La primera vez en la noche, cuando va a ver a Jesús. Esto lo menciona el Evangelio que acabamos de leer. Ese mismo que fue a ver a Jesús en la noche, todavía con un poco de miedo y vergüenza, que no lo vean junto a Jesús. El capítulo 3, lo hemos dicho hace pocos días al leer esa escena, nos habla de la profundidad del bautizo, que eso es lo que le va a decir en primer lugar Jesús a Nicodemo. Nicodemo, te aseguro, el que no renazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. En un renacer que Nicodemo ha entendido literal, al pie de la letra, para que se entienda la profundidad de lo que está diciendo Jesús, que no dice, no, has entendido mal. Sí, esto es renacer. Es lo que se produce en el bautizo. La segunda vez que aparece Nicodemo es la que acabamos de leer, es decir, cuando en el Sanedrín se está hablando de Jesús y de que nadie de los fariseos ni de los sumos sacerdotes han creído en él, sino que este no es ningún hombre de confianza. Nicodemo expresa simplemente su duda, una duda muy, muy suave. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin haberlo escuchado? Es la defensa que hace Nicodemo de Jesús, pero lo callan enseguida y su defensa no tiene un gran valor.
No tiene un gran valor porque no lo toman en cuenta, sino que lo echan para abajo inmediatamente. ¿Acaso tú también eres Galileo? ¿Cuál es el argumento? De Galilea no ha salido ningún profeta. ¿Cómo es que ahora va a salir un profeta? Y la tercera vez que vemos a Nicodemo es el día de la crucifixión, cuando valientemente da la cara por Jesús. ¿Por qué? Porque junto a José de Arimatea van a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, lo sacan de la cruz y lo llevan al sepulcro. Es precioso entonces contemplar la figura de Nicodemo, porque de esa idea del renacer en el bautizo pasa a dar la cara por Jesús, a estar dispuesto a que lo tachen de cualquier cosa. No importa entonces el juicio del mundo, va a importar solo el juicio de Dios. Ahora volvamos al inicio de este evangelio. ¿Qué ha sucedido? Se ha originado una pugna entre la gente. Algunos de los que habían escuchado a Jesús decían: este es verdaderamente el profeta. No se usa la expresión un profeta, sino el profeta. ¿Qué significa? Que están reconociendo a Jesús no como un profeta más que iba a llegar, sino de acuerdo a la figura de el profeta. El profeta significaba un profeta tan grande como Moisés, que veía a Dios cara a cara. Esta era una esperanza que tenía el pueblo de Israel y que esperaban esta figura de un nuevo Moisés, que efectivamente la cumple Jesús. Por otro lado, otros decían: este es el Mesías. Vemos entonces que no es lo mismo la esperanza en el profeta y la esperanza en el Mesías. Eran dos imágenes, dos esperanzas distintas. Lo que le va a costar a muchas personas entender es que todas esas imágenes que se esperaban eran la misma. Jesús es el profeta esperado, Jesús es el Mesías. Por otro lado, están aquellos que no creen. ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? La Escritura nos dice que el Mesías viene de la familia de David, del pueblo de Belén, que es el pueblo de David. Y entonces surge esa pugna entre la gente a causa de Jesús. Ya el día de ayer leíamos cómo la gente decía: bueno, pero conocemos de dónde viene. Y Jesús un poco ha echado para abajo eso. Así que ustedes pretenden conocer de verdad. ¿De verdad pretenden conocer de dónde vengo yo? No lo conocen, no saben, no tienen idea. Van a tener que efectivamente saber toda la verdad. Querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Y nos agrega todavía más fuerza esta idea. ¿Por qué? Porque nos dice que los guardias del templo son enviados por los sumos sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, a apresar a Jesús. Pero vuelven donde estaban ellos y dijeron y les reclaman: ¿por qué no lo han traído? La respuesta de los guardias es preciosa: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Cuando nosotros nos enfrentamos a la doctrina del Señor, tenemos que entender que no es una doctrina más. No es un hombre sabio que ha hablado cosas bonitas, interesantes. No es un Confucio, no es un Gandhi, no está a ese nivel. La doctrina de Jesús, cuando sabemos entenderla, cuando sabemos profundizarla, y unimos entonces esta idea a lo que decíamos en la primera lectura de Jeremías, el Señor me explicó, me hizo comprender. Cuando comprendemos la doctrina de Jesús, nos damos cuenta que no existe otra igual. Nunca voy a encontrar una doctrina igual. Cuando una persona quiere comparar, no, bueno, es que todas las religiones tienen algo de verdad. Sí, claro, sí, por supuesto, todo el mundo puede tener algo de verdad. Nosotros no seguimos algo de verdad, seguimos aquel que es la verdad, aquel que
todo en él es verdadero y cierto, no una doctrina que funciona para algunas cosas, sino la doctrina perfecta de la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.